Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión síncrona. El día de hoy vamos a hablar acerca del costo de capital. Es un tema por demás interesante en función a que pues, nos empieza a conducir a todos aquellos conceptos relevantes en el análisis financiero y de las cuentas más importantes que nosotros consideramos en cuanto eh, pues a la responsabilidad y el eje fundamental del quehacer del gerente financiero. Porque pues lo visto hasta ahora en Finanzas uno no requiere una especialización determinada, ¿verdad? Sin embargo, ya lo que vemos aquí en Finanzas 2 sí tiene que ya ver más con la especialización financiera, el costo de capital, lo que hablamos del riesgo y el rendimiento, lo relacionado con los eh, flujos de efectivo para evaluar proyectos de inversión y los presupuestos de capital en base a diferentes herramientas que también nos van a permitir determinar si un proyecto es viable o no, de qué manera se pueden hacer los pagos o el manejo de los recursos, ¿verdad? Que cuenta ya una empresa. Entonces ya es algo más concreto en el quehacer del gerente financiero. El costo de capital, que es el que nos lleva a analizar el día de hoy, pues es un término a veces considerado muy ambiguo, ¿no? Porque está o se utiliza para determinar varias, varias cosas. El día de hoy vamos a hablar del costo de capital contable, el costo del capital que las empresas utilizan para realizar sus proyectos de inversión, ¿verdad? Generalmente que son de largo plazo. El capital, como nosotros lo entendemos, pues es aquel recurso o aquel factor de producción que es útil para generar más producción. Se dice que el capital es un factor de producción que genera otros recursos o genera riqueza, ¿verdad? De ahí el concepto de nuestro sistema en el cual nos hemos desarrollado hasta ahora, que es el sistema capitalista. Bueno, entrando en materia, en el capítulo 1 vimos que la meta de esta empresa es maximizar la riqueza de los accionistas y que los gerentes financieros logran esta meta invirtiendo en proyectos riesgosos que esperan agreguen valor a la empresa. ¿Qué es el costo de capital? La tasa de rendimiento que los gerentes financieros usan para evaluar todas las oportunidades posibles de inversión y determinar en cuál de ellas conviene invertir a nombre de los accionistas de la empresa. El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Las inversiones con una tasa de rendimiento por arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa y los proyectos con una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital mermarán o disminuirán el valor de la empresa. En otras palabras, si nosotros obtenemos un financiamiento con un costo del 25% y tenemos un proyecto cuyo eh, rendimiento está por encima del 25%, eso significa que se incrementará el valor de la empresa. ¿Qué tan lejos está de ese 25%? Bueno, pues ahí ya depende también del riesgo del proyecto de que se trata. Y si está por debajo del 25% el rendimiento del proyecto del cual estamos analizando, pues definitivamente que está por debajo del costo de capital. Y eso provocará una merma, una disminución en el valor de la empresa. No alcanzará a cubrir ni siquiera el costo de capital. Está pasando por aquí el camión de la basura y ya ven que son los escandalosos. Bueno, espero no moleste el claxon.
Estoy tratando de que pase. Bueno, ya parece que pasó. El costo de capital de una empresa se calcula en un momento determinado y refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por la empresa. Si bien las empresas normalmente recaudan dinero de fuentes distintas, el costo de capital refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, si una empresa hoy recauda fondos o recibe fondos mediante préstamos y en el futuro vende acciones comunes para obtener más financiamiento, el costo correspondiente a ambas formas se debería reflejar en el costo de capital de la empresa. La mayoría de las empresas tratan de mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital patrimonial. Deuda, pues nosotros le entendemos como aquellos compromisos que se tienen que cubrir en un determinado tiempo en el futuro, ¿no? Deudas a largo plazo. Y capital patrimonial, pues son acciones, emisión de acciones comunes que van a formar parte de esto, ¿verdad? Y que no hay un compromiso de redimir el capital. ¿Por qué? Pues porque ya son parte del mismo. Los accionistas tienen una pequeña parte de la empresa, son dueños en un porcentaje de la empresa y recibirán ganancias o utilidades si es que hay un reparto de dividendos. Sin embargo, hay un costo de capital de la emisión de acciones comunes, de acciones preferidas. Para considerar todos los costos de financiamiento relevantes, suponiendo alguna mezcla deseada de financiamiento, necesitamos considerar el costo general del capital, en lugar de solo tomar en cuenta el costo de una fuente específica de financiamiento. Necesitamos considerar entonces varias fuentes de financiamiento y determinar para cada una el costo de capital. Y una vez que conocemos cada uno de ellos, pues necesitamos un costo general del capital, en lugar de tomar uno solo. Y eso pues lo podemos calcular a través del costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Cuánto corresponde a cada uno de ellos es el costo de capital general. Veremos primero las fuentes de financiamiento a largo plazo, las diferentes formas de financiamiento. Existen 4 fuentes básicas de capital a largo plazo: la deuda a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las ganancias o utilidades retenidas. Esas son fuentes de financiamiento a largo plazo para una empresa. Todos los rubros del lado derecho del balance general, diferentes a los pasivos corrientes, representan estas fuentes de financiamiento. Imaginen ustedes el balance general, ¿verdad? Y del lado derecho, si tenemos la ecuación contable, bueno, del lado izquierdo están los activos y del lado derecho el pasivo más el capital. Todo lo que está del lado derecho, a excepción de los pasivos corrientes o de corto plazo, representan estas fuentes de financiamiento a largo plazo. No todas las empresas usan todas estas fuentes de financiamiento, pero la mayoría tienen alguna mezcla de fondos de tales fuentes en su estructura de capital. Si bien la mezcla de fuentes de financiamiento de una empresa refleja su estructura de capital neta, lo que finalmente resulta relevante para la evaluación de las oportunidades futuras de inversión de la empresa es el costo marginal de capital necesario para recaudar el siguiente peso marginal de financiamiento. En otras palabras, las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza, ¿sí?, forman la estructura de capital neta. Y si se quiere realizar más financiamiento, pues es necesario hacer el análisis marginal o el costo marginal del capital adicional para recaudar. Es decir, ese costo marginal adicional debe de ser considerado y saber si va a generar un peso adicional positivo. Y si no, pues ni para qué hacerlo, ¿verdad? Es cuando el endeudamiento ya no es suficiente para poder cubrir
lo que se debe, sino al contrario, ese endeudamiento pues ya es eh, una losa más o una pala más, valga lo hipotético del ejemplo, una pala más de tierra a la fosa de la empresa, ¿no? Si ya se está hundiendo. El costo de la deuda a largo plazo, que es el que nosotros tratamos de ver en este tema, ¿sí? El costo de capital. El costo de financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo se conoce como costo de la deuda a largo plazo. Normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Un bono corporativo, pues es aquel que emiten las empresas y que tienen la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyos bonos son aceptados en el mercado de dinero. Estos bonos generalmente son emitidos a largo plazo y son descontados dentro del mercado de dinero. Alguien compra un bono corporativo y dice, es de tal empresa, pues yo lo adquiero y le va a cobrar sus correspondientes rendimientos, ¿no? El costo de la deuda a largo plazo tiene que ver con la diferencia entre los ingresos netos o entre los ingresos y los costos de la emisión. Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Y los costos de flotación, los cuales representan los costos totales de la emisión y venta, reducen los ingresos netos totales. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores, deuda, acciones preferentes, acciones comunes. Ahorita si hablamos de la deuda, cuando se emiten bonos, se incurren costos de flotación. ¿Y cuáles son los costos de flotación? Pues el costo de colocación. Hay una retribución que obtienen los bancos de inversión por la venta del valor. Una empresa o tiene un banco de inversión con el cual trabaja, emite un bono, este banco recibe el bono, pero tiene que colocarlo con alguno de sus clientes, algún inversionista. Y ese costo, esa colocación implica un costo. Y dos, los costos administrativos, es decir, los gastos del emisor, tanto legales, contables y de impresión. Un, un bono, pues, implica costos y esos costos de flotación reducen los ingresos netos de los emisores. El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de tres métodos: cotización, cálculo o aproximación. Aquí tenemos los tres casos. La cotización: observar el rendimiento al vencimiento de los bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar emitidos por otras compañías. El precio de mercado de los bonos existentes refleja la tasa de rendimiento requerida por el mercado. El rendimiento al vencimiento. O bien compararlo con otros bonos de riesgo similar. Y el precio de mercado de los bonos refleja la tasa de rendimiento requerido por el mercado. Es en base a la cotización. ¿Cómo se están cotizando en el mercado los bonos emitidos? La otra forma de medir el costo de la deuda es a través del cálculo, de un cálculo aritmético, matemático. Les voy a pedir que vean el ejercicio de la página 336. A través de Excel se puede calcular el costo de capital utilizando la función tasa. En Excel aparece la función tasa. Vean el ejercicio de la página 336 y una vez que sustituyan los datos que aparecen ahí, les va a dar el costo de capital de 9.452%. Esa es la forma de hacer el cálculo del costo de la deuda. Y el de la aproximación también aparece en ese mismo ejemplo a través de la fórmula que tenemos aquí en la pantalla, el cual les va a dar una aproximación de 9.388. Es el valor nominal del bono, que es 1,000, ¿verdad? El 960, que es el descuento, los días de vencimiento, o sea, la inversión, y lo van a calcular ustedes con los datos que les presenta. Les va a dar un aproximado 9.388. Se supone que el cálculo exacto es 9.452, pero aquí tenemos una aproximación.
Son ejercicios muy simples, si los ven ustedes en el texto, ya nada más les indico yo qué ejercicio es y cuál es el resultado que pueden obtener. Tenemos, aparte del costo del costo de capital, perdón, me fui de ahí. Bueno, el costo de la deuda después de impuestos. A diferencia de los pagos de dividendos o de los tenedores de capital, los pagos de interés a los tenedores de bonos son deducibles de impuestos. De modo que los gastos por intereses sobre la deuda reducen el ingreso gravable de la empresa y por lo tanto sus pasivos fiscales. Aquí muy importante recordar que el tenedor de acciones, al recibir sus dividendos, todos esos gastos no son deducibles de impuestos. Sin embargo, el de los bonos sí, porque los bonos es una deuda y ahí lo que se pagan son intereses. Sabemos nosotros que los intereses son deducibles de impuestos. Entonces, el costo de la deuda después de impuestos, es decir, K, que es el término de costo de la deuda, se obtiene multiplicando el costo de los impuestos, ¿sí? Por 1 menos la tasa impositiva, como se muestra en la siguiente ecuación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el costo antes de impuestos, que es K sub D, multiplicado por 1 menos T. 1 menos T es la diferencia de 1 menos la tasa de impuestos. Si T es 40%, pues es 1 menos 0.4. Y si el costo del impuesto, no sé, eh, el, el, costo de impuesto es de 1000, pues 1000 por 0.4, pues sería 400, ¿verdad? Ese es el costo de la deuda después de impuestos, es deducible de impuestos. No así con las acciones preferentes ni con las acciones comunes, ¿verdad? El costo de las acciones preferentes representa un tipo especial de participación patrimonial en una compañía. Ofrecen a los accionistas el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. En otras palabras, es un rendimiento garantizado. Si se ofrece, aquí el ejemplo que traigo en la diapositiva, se ofrece las acciones preferentes de 4 pesos que paguen a los accionistas eh, preferentes 4 pesos de dividendos anuales, bueno, pues ese sería el incremento, el pago que se daría por un tenedor de una acción, ¿sí? Garantizan el pago, por ejemplo, el valor es de 50 pesos y hay un rendimiento garantizado del 8%, pues son 4 pesos. Es decir, se van a garantizar que se van a pagar 4 pesos por acción preferente emitida a los tenedores de las acciones. Si se emiten con un 10%, bueno, pues a esos tenedores de acciones preferentes con un 10% de rendimiento garantizado, pues van a recibir 5 pesos por acción una vez terminado el periodo, ¿no? El año este, fiscal. El cálculo de costo de las acciones preferentes, pues es simplemente dividir el dividendo preferente, que es el que tenemos aquí en el numerador, y NP, que es el ingreso neto por la venta de la acción preferente. Un ejemplo, el dividendo preferente es del 10% del precio de la venta de la acción preferente, que es de 87 pesos. Los costos de flotación son de 5 pesos. El ingreso neto es de 87 menos 5, que es el costo de flotación, ingresos 87, menos 5 del costo de flotación, son 82 pesos. Esos 82 pesos, pues es el denominador, es NP. Y el numerador es 87 pesos multiplicado por el 10%, por punto 10. Eso me va a dar un costo de capital de las acciones preferentes de 10.6%. Conociendo el valor de la acción preferente, el dividendo preferente en porcentaje o en pesos y los costos de flotación. Podemos determinar el costo del capital de las acciones preferentes. El costo de las acciones comunes es un poco más eh, complejo de determinar, no es tan sencillo, ¿verdad? Es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado.
Existen dos formas de financiamiento con acciones comunes: ganancias retenidas y nuevas emisiones de acciones. Este tema de cómo se pagan los rendimientos o las ganancias y a través de dividendos lo vamos a ver en lo sucesivo, y cómo también las nuevas emisiones de acciones son formas de pago, ¿verdad? Para los accionistas. Como en primer paso en la obtención de los costos, debemos calcular el costo de capital de las acciones comunes, que es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. Se usan dos técnicas para medir el costo de capital. Una se basa en el modelo de evaluación de crecimiento constante y la otra en el modelo de fijación de precios del activo de capital, conocido como MPAC. El primero, bueno, pues es un modelo de evaluación llamado de crecimiento constante o de Gordon, donde pues lo hacemos a través de una fórmula. Dice: el valor de las acciones comunes, que es P0, es igual al dividendo esperado por la acción al final del año 1, es un dividendo esperado, el rendimiento requerido de acciones comunes, que es KS, y la tasa de crecimiento constante de los dividendos, que es G. Cuando despejamos KS, que es el rendimiento requerido de acciones comunes, pues el costo va a ser igual al dividendo esperado por el accionista al final del año 1, entre el valor de las acciones más el factor de la tasa de crecimiento constante. Con un ejemplo puede quedar más claro. Veamos, el precio de mercado P0 de sus acciones comunes es de 50 pesos. Si recordamos la fórmula, pues está en el denominador. P0 es igual a 50 pesos. La empresa espera ganar un dividendo de 4 pesos al final del próximo año. En el numerador tenemos 4 pesos, 4 entre 50. Sin embargo, falta aquí a determinar la tasa de crecimiento constante de los dividendos, que es G. ¿Cómo se obtiene esa tasa de crecimiento constante? Pues de una manera sencilla. Si tenemos nosotros los dividendos emitidos en los últimos 5 años, del 2012, perdón, al 2007, o desde 2007 al 2012, aquí tenemos la tasa de crecimiento. ¿Cómo obtenemos esta? Pues tomamos el dato más reciente, que es 3.80, y el dato más antiguo, 2.97, menos 1, entre el número de datos que corresponden, ¿no? Es una media, es un crecimiento promedio, ¿sí? 3.8 entre 2.97 menos 1 entre 5, me da 5.05. Ese es el crecimiento constante, esa es la G, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 4 entre 50 más 0.05 es igual a 13%. Este 5.05 equivale a 0.0505. ¿Sí? Ok. Ese es el modelo de crecimiento constante. A través del modelo de fijación de precios, bueno, pues existe un modelo a través de una ecuación que nosotros conocemos como MPAC. Este describe la relación entre el rendimiento requerido, KS, y el riesgo no diversificable de la empresa medido por el coeficiente. Bueno, aquí hay información que nosotros tenemos que recabar, como por ejemplo la tasa de rendimiento de los CETES, que es la variable de riesgo, SRF, ¿verdad? 11.25, o la referencia la encontrarían ahorita en el mercado en el financiero, por ejemplo. ¿Cuál es la tasa de rendimiento libre de riesgo? Los CETES, pues ahí está. El rendimiento del mercado de valores, el rendimiento del mercado de valores de México, KM, de la Bolsa Mexicana de Valores. El coeficiente beta, que mide el riesgo no diversificable de la empresa. Es decir, existen empresas dentro de sectores financieros, y cada empresa o cada sector que pertenece, la Bolsa Mexicana de Valores emite una beta. Esa beta aparece ahí también en esos indicadores. Beta o la B, KM y RF aparecen en el mercado financiero. El uso de MPAC indica el costo de capital de las acciones comunes. Es el rendimiento que requieren los inversionistas como compensación
por asumir el riesgo no diversificable de la empresa, medido por el coeficiente beta. Este coeficiente beta pues no es el mismo para todas las empresas o para todos los sectores industriales. Si se requiere un coeficiente beta en particular, pues a través de modelos econométricos lo determinan. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, los asesores de inversión de la empresa y sus propios analistas indican que la tasa libre de riesgo es del 7%, el coeficiente beta es de 1.5 y el rendimiento de mercado es 11%. Calcular el costo de capital de las acciones comunes. Bueno, pues viendo esos valores en la ecuación, sabemos que es, o encontramos que es del 13%. El costo de capital de las acciones comunes del 13% representa el rendimiento que los inversionistas requieren de las acciones comunes de esta empresa. Este costo es igual al que se calculó con el modelo de evaluación de crecimiento constante. Es algo que, bueno, pues resulta aquí muy, como diré, no paradójico, ¿no? Sino en base a los datos que se están observando, pues el autor encuentra los mismos resultados. El costo de las ganancias retenidas, ¿verdad? Los dividendos se pagan de las ganancias de una empresa. Su pago realizado en efectivo a los accionistas comunes disminuye las ganancias retenidas de la empresa. Si una empresa necesita cierto monto de financiamiento con acciones comunes, la empresa tiene dos opciones en relación con las ganancias retenidas. Emitir acciones comunes adicionales por ese monto y pagar dividendos a los accionistas con las ganancias retenidas, o dos, puede incrementar el capital en acciones comunes reteniendo las ganancias sin pagar dividendo en efectivo por el monto requerido. En un sentido estrictamente contable, la retención de las ganancias aumenta el capital en acciones comunes, de la misma forma que lo hace en la venta de las acciones comunes adicionales. De modo que el costo de las ganancias retenidas para la empresa es igual que el costo de una emisión equivalente, completamente suscrita de acciones comunes adicionales. Los accionistas consideran aceptable la retención de las acciones de la empresa solo si esperan ganar por lo menos el rendimiento requerido de los fondos invertidos. El rendimiento sea igual de los fondos reinvertidos que el del costo de capital del mercado. Un costo provocado por la emisión de nuevas acciones comunes, pues este se calcula dividiendo el dividendo esperado, ¿verdad? Sobre NN, que es el número de las acciones nuevas, y más la G, que es el crecimiento constante que ya vimos. Dice, el costo de una nueva emisión de acciones comunes se determina calculando el costo de las acciones comunes, neto de costos de infravaloración y flotación relacionada. Normalmente, cuando se emiten acciones nuevas, son infravaloradas. ¿A qué se debe? Por ahí viene una pregunta en el cuestionario. ¿Por qué son infravaloradas? Se venden a un precio menor que su precio actual de mercado. La infravaloración es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de la acción. ¿Cuál es el precio pagado por los inversionistas del mercado primario? No podemos nosotros emitir una nueva acción con un precio por encima, ¿verdad? De por encima de su valor de mercado. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se está vendiendo allá en el mercado secundario. Nosotros tenemos que emitirlas con un precio por debajo, es decir, infravaloradas, para que una vez llegando al mercado secundario, pues pueda haber un tercero o un cuarto que las adquiera. Si no, pues no van a tener aceptación en el mercado de valores. Nos quedan 10 minutos, ya vamos a terminar. Y veremos el costo de capital promedio ponderado que les hablaba yo al principio de la sesión. Aquí tenemos diferentes fuentes de financiamiento. Por ejemplo, tenemos el costo de capital general, es igual al costo, o el costo de capital promedio ponderado, es igual a multiplicar el porcentaje que corresponde a cada tipo de fuente de financiamiento por el monto invertido ahí o el monto obtenido de financiamiento ahí. Por ejemplo, si
tenemos el financiamiento I, el financiamiento P, el financiamiento R y así sucesivamente, pues nosotros sabemos cuánto corresponde en términos porcentuales cada uno de ellos. El costo de uno por su porcentaje ponderado en el costo total. Por ejemplo, si este KI vale 10%, este KP vale 12% y el último vale 15%. Bueno, entre el 10, el 12 y el 15 está repartido nuestro costo de capital, pero ¿cuál va a ser el que vamos a tomar nosotros? Pues vamos a decir el 10, el 12 y el 15. Tengo invertido el 50% de mi deuda está con el 10, el 25 con el 12 y el otro 25 con el 15. ¿Qué hago yo aquí? Punto 25 por punto 12 más punto 5 por punto 10 más punto 25 por punto 12 más punto 25 por punto 15. Y me va a dar el costo de capital promedio ponderado. Este es un ejercicio que viene por ahí también en sus cuestionarios. Esta ecuación representa tiene tres aspectos importantes. Por conveniencia de cálculo es mejor convertir las ponderaciones a la forma decimal y dejar los costos específicos en términos porcentuales. Es decir, vamos a multiplicar punto 10 por 10, punto 5 por 10, punto 5 por 10, punto 25 por 12 y punto 25 por 15. Las ponderaciones deben ser cifras con signo positivo y sumar 1. Punto 50, punto 25 y punto 25 suman 1. El costo de capital promedio ponderado debe tomar en cuenta todos los costos de financiamiento dentro de la estructura de capital de la empresa. Y por último, la ponderación de capital de las acciones comunes de la empresa, WS, se multiplica por el costo de ganancias retenidas, KR, o por el costo de las nuevas acciones comunes, KN. El costo que se use depende de si el capital en acciones comunes de la empresa se financiará usando ganancias retenidas o nuevas acciones comunes. Eso únicamente pues es información que nosotros debemos saber. ¿Cuál es la forma de financiamiento? Acciones comunes, acciones preferentes o retención de utilidades. ¿Qué porcentaje corresponde a cada uno y cuánto es el costo de cada uno de ellos? Y así obtenemos el costo de capital promedio ponderado. Bien, no se les olvide, como en el trimestre pasado, enviar sus trabajos con el nombre, que no lleven ahí ningún carácter extraño, ni asterisco, ni punto de ni acentuación, ni tampoco lleven un signo de interrogación, para que no haya dificultad en cuanto a la captura y poder abrir los archivos en la plataforma. Bien, por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, pues sigo aquí para contestarse. Profe, yo, la